Egunon, Ready Player One. Una novela de Ernest Cline, publicada el 16 de agosto del 2011. Una novela de ciencia ficción, aventuras, cyberpunk, tema de videojuegos y nostalgia por los años 80. Es una novela en la que se basa la idea en el que el mundo es un desastre en el año 2044, las energías están prácticamente agotadas, superpoblación, el combustible está por las nubes, hay una depresión económica brutal y la gente subsiste como puede. Es decir, unas circunstancias económicas, sociales y políticas muy difíciles y complicadas en ese posible futuro distópico del mañana del 2044. Y en todas esas circunstancias ha habido un James Halliday, creador del Oasis, y su muerte es la que pone en marcha las circunstancias de la novela, poniendo sordina a la detonación del concurso, que es el inicio de la trama de la novela, en la que vemos como pues hay diferente gente que está jugando a ese espacio, ese oasis. Es un espacio como puede haber sido Second Life o aquel juego de los Sims, pero mucho más próximo a lo que pueda ser una versión virtual de la realidad, con una mayor interactuación en las criaturas que son el reflejo de las personas reales en ese entorno virtual. Y por lo tanto, la gente que está harta del mundo real, en el que ya no tiene ni futuro, ni esperanzas, ni nada, traslada su realidad a ese mundo virtual, en el que es un nuevo mundo por construir, casi como el mundo de frontera, en el oeste de los Estados Unidos, en el que tener una vida distinta, diferente, casi empezar de cero, en ese ámbito en el que puedes ser lo que quieras ser. James Halliday es el creador y por lo tanto pues deja un legado importante en esta oasis cuando muere, y tiene la idea de, ha dejado una serie de pistas en el ámbito de Oasis para el futuro de la compañía, y será heredada por el primero que complete esas pistas y complete ese ámbito de claro, hay un problema. Hay gente que no quiere lo que Halliday ha establecido como su testamento. Hay diferentes tribus que establecen su nido en el ámbito del oasis, gente que lo disfruta y que no lo disfruta, hay clanes que compiten. El personaje de Alden Morrow, que es el cofundador de Gregarious Simulation Systems, está por ahí detrás del asunto. Era mejor amigo de Halliday, aunque tuvieron diferencias creativas. En el momento de su muerte estaban separados, pero también hay una división, la IOI. Claro, para poder generar todas esas conexiones y esas realidades, se creó una empresa para dar apoyo técnico y ser subsidiaria de Oasis, como es esa empresa que en principio es la empresa que tiene prácticamente el monopolio de la forma de suministrar cosas a la empresa matriz
oasis para todos estos. Sí, es curioso porque hay un personaje que el señor Nolan Sorrento, que es el que quiere competir con esa herencia, aunque probablemente es una reflexión que me lleva. Si eran tan importantes y competían tan bien y eran absolutamente necesarios para seguir haciendo dinero y seguir siendo importantes, daba igual la propiedad de la empresa Oasis. Podía haber cedido a cualquier otro, aunque igual temían que les quitaran el negocio del medio y fueran sustituidos por otros. Y por lo tanto necesitaban asegurarse las habichuelas del mañana. Pero bueno, es probablemente la parte más forzada de la novela respecto a este Nolan Sorrento, como ja, yo soy el malo y tengo que ser el malo porque lo dice el guión. Pero bueno, ahí está, es necesario para la configuración de la trama. Esta IOI, esta empresa que es subsidiaria, tiene que competir con el legado del señor Halliday y tratar de obtener la primacía y la propiedad en la herencia, y por lo tanto, como son los que tienen un montón de Sixers para tratar de establecer todo aquello. Y, claro, de Rondón te mete la idea de que el coste produce deudas para los usuarios, y esos usuarios, para poder pagar una deuda casi como si fuera una tarjeta revólver o un crédito de estos con un interés abusivo, pues son más importantes los intereses que la propia deuda, y por lo tanto es una deuda impagable hacia el futuro, y les secuestran en cierta medida de manera legal para ser trabajadores de la empresa y estar a sueldo vitalicio en la empresa, y tal vez la promesa de poder llegar a un día en el que pagar el crédito inicial y sobre todo todos los intereses que se han ido generando con las diversas prórrogas, es decir, una forma de esclavitud 2.0. Con toda esa legión de seguidores forzados, Sorrento y los IOI tienen probablemente todas las que ganar, pero el protagonista, el señor Wade Owen Watts, Parsifal, tiene la vocación de ¿por qué no yo? Y trata de competir con todas esas dificultades en esta novela Ready Player One, que hace referencia a esos juegos en los que estabas con el mando y para poder empezar te ponía en la pantalla Ready Player One, es decir, puede empezar el jugador número 1. Y por lo tanto la novela trata de establecer esos patrones en todas esas formas de funcionar en ese año 2044, en principio centralizada en Ohio, porque el señor Ernest Cline tenía en su mente homenajear en cierta medida a uno de sus ídolos de juventud, como es Steven Spielberg, que es originario de ese gran estado de la costa este, aunque no de los 13 originarios. En 1776, cuando se produce la Declaración de Independencia, en 1976 se produjo la celebración del Bicentenario, y ya Steven Spielberg ya estaba haciendo películas en el Bicentenario, como era prácticamente la primera película grande, como es Tiburon. Pero bueno, tenemos esta película que acabó haciendo Steven Spielberg tal y como quería el autor, aunque no sé si es algo como quiso el autor que fuera, porque a pesar de cosas como por ejemplo en 2005 La Guerra de los Mundos, que es una película notable y que cualquier otro director hubiera hecho un cagarro en frente a Steven Spielberg, que hace una película grandiosa, pero es probablemente no tan grande como la gran parte de la filmografía del propio Spielberg y no amerita estar entre las grandes películas. Lo mismo me pasa a mí cuando dijeron que iba a hacer Ready Player One, una película de videojuegos Steven Spielberg. ¿Cómo puede ser esto? Es un poco como si me dicen que han descubierto un graffiti de Velázquez, o el Greco hizo un graffiti en la Catedral de Toledo y ahora se descubre porque estaba detrás de un trampantojo o de un muro de ladrillos. Son cosas que a priori dices, esto es absolutamente imposible, no puede ser, y no tiene ni el menor interés ni el menor sentido. Pero bueno, hizo la película
y ahí está la película del año 2018. Se estrenó en Estados Unidos el 29 de marzo de 2018, esta película de 2 horas 20 minutos, con, por ejemplo, Ben Mendelsohn, que como Nolan Sorrento, es decir, como el malvado. Este Ben Mendelsohn que estuvo en Rogue One como el director Krennic. Buen papel, estuvo bien, solvente, no tanto como en esta película, pero bueno, es una película digna de verse, de decir y reconocer que primero vi la película y posteriormente una amiga de ese estado cogió a su hija y luego a su nieto para tratar de regalarme este libro que está venido de segunda mano desde el Reino Unido. Probablemente se hubieran cogido un ejemplar de primera mano, les habría sido más barato, como una amiga de la familia originaria de Suecia, aunque es familiarmente originaria de Montenegro, pues cogió una fotocopiadora y cogió un libro de don Daniel Stulin, de esos de conspiración y todo eso, y se lo dio después de haber gastado unos 12 euros a mi egregio progenitor masculino, y le dijo: toma, tienes que leerlo porque este libro no está oscuro, no lo distribuyen, no lo quieren que lo leas, no quieren que lo vendan. Yo cuando vi todo aquello le escribí un tuit al señor Stulin por Twitter, evidentemente, y le dije: mira, ha pasado esto. Y me dijo claramente: pues por 9 euros podrías haber ido a la tienda y haber cogido un ejemplar en bolsillo, el libro, y te habría salido más barato y no hubieras infringido la ley. Yo le dije: no, yo no he infringido la ley, es algo que ha pasado y que yo no tenía ni arte ni parte. Pero bueno, son de estas cosas que dices, si compras el libro en versión original, sin hacer plagios ni incurrir en elementos como infringir la ley, pues igual tienes el libro y lo tienes más barato, cosa que podría haber pasado con este cuando me lo regalaron, aunque evidentemente estoy profundamente agradecido por mis queridos amigos en el momento en el que decidieron regalármelo para mi cumpleaños. Y por lo tanto pude leer la novela después de haber visto un par de veces la película, que, como digo, es interesante, es agradecida, pero dejando de lado que Steven Spielberg no es el mejor de sus trabajos y no es probablemente la mejor de las adaptaciones, sobre todo por las servidumbres, porque la prueba número 2 es meterse en el interior de una película que en la novela es juegos de guerra como elemento clásico de una generación, como... Bueno, esta película está referenciada en este canal, un elemento juegos de guerra como elemento originario, porque tiene que ver con los videojuegos y tiene que ver con esa forma de ver los años 80, que está a través del personaje de Matthew Broderick, en esa película de John Badham, y por lo tanto pues es una película de una generación a la que está referenciada en la novela y en la película, que es la generación de los años 80, porque los 80 están idolatrados para los protagonistas de la novela. Pero en la película, debido a la participación personal, en la amistad con Stanley Kubrick, se pasa de Juegos de Guerra a El Resplandor, como el elemento fílmico en el que deben de involucrarse los protagonistas, porque recordemos que Stanley Kubrick y Steven Spielberg fueron amigos, sobre todo porque después del fallecimiento, tristemente, después de hacer la presentación y el pase de prensa de la última película, que fue I Stop White Sad, en el año 97, pues, para el año 99, 2001, estaban produciendo la película de inteligencia artificial, que en principio iba a ser escrita y dirigida por Stanley Kubrick, pero pensó: bueno, este muchachito, Steven Spielberg, igual me puede ayudar, porque no voy a dirigir todo, igual voy a empezar a hacer producción y participar en el guión, pero la dirección la lleve otra persona, que es probablemente lo que acabó pasando por estas desgraciadas circunstancias en inteligencia artificial. Por lo tanto, Spielberg en cierta medida sintió la necesidad, a través de la película, de hacer el cambiazo, y esas cosas
pues aunque sea un homenaje bonito, pues no terminan de casar con el espíritu de la novela de Ready Player One, que merece ser leída, probablemente incluso antes de ver la película, a diferencia de lo que hice yo. Pero tenemos ahí Ready Player One, la novela, o la película también, y después ha venido y viene Ready Player 2, que habrá que leer. Pero, sobre todo, en cualquier caso, Ready Player One, una novela distópica de un futuro horrible en el que ese futuro se fuma en cierta medida y se quita de en medio, porque lo importante no es eso, sino la trama dentro de por qué o así surge, qué pasa con Halliday, qué pasa con el Morrow, qué pasa con el señor Sorrento y los colectivos que pululan, porque se da la idea, así un poco rara, claro, de que si toman en control los del IOI, probablemente o cierren el Oasis, lo cual es el único elemento para el futuro de la humanidad, porque un poco como esos fumaderos de opio en la guerra del opio, o en la película de esta de Érase una vez en América, el personaje de Robert De Niro, que al principio y al final le vemos ahí con unas risas, o incluso en la película Inception, Origen, de Christopher Nolan, de 2010, ahí en África, con ese fumadero de opio virtual. Esa forma de establecer un vínculo con ese oasis, igual también empieza a ser de pago y dificultan para tratar de ganar dinero, es decir, una serie de peligros virtuales respecto a la forma de vida llevada hasta ese momento por todos esos clanes en oasis, y por lo tanto pues necesitan entrar en la lucha. Y ahí es el detonante de la historia de la novela. Aproxímense, mejor véanla de primera mano, de primer término, la novela, y luego como ampliación. Sí, después de haber conceptualizado cada uno cómo ven la novela a nivel visual, pues bueno, ahí está la película para ver si encaja o no con esa conceptualización hecha por cada uno. Y luego, pues habrá que leer Ready Player 2 a ver cómo continúa la historia, a pesar de que, bajo mi humilde punto de vista, quedó bastante bien cerrado y cohesionado. Supongo que el éxito ameritó que alguien le dijera: señorito, ¿por qué no sigue con la historia? Ready Player One, una novela para una generación, la crecida y criada en los años 80 del siglo XX. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti, helpean.